Claudia. Nuestro primer invitado, programa número 86 de Redacción San Juan, tercer ciclo, ¿no? Es el diputado nacional Marcelo Orrego. Marcelo Orrego, diputado nacional por San Juan, es abogado laboralista. Desde el 2001 hasta el 2005 trabajó como asesor de Roberto Basualdo en la Cámara de Diputados de la Nación. También se desempeñó como jefe de asesores del entonces diputado. Ejerció el cargo de presidente del Partido Producción y Trabajo hasta la actualidad. Y en diciembre del 2011, Marcelo Orrego fue elegido intendente de Santa Lucía y reelecto en el 2015 hasta el 2019. Cumplió las funciones de intendente en la Municipalidad de Santa Lucía. Diputado, muy buen día. Gracias por la visita. Buen día, Marcelo. Buen día a todos. Un placer estar acá. Felicitaciones por los 86 programas. No es poca cosa. No. Sí. Rogelio. Rogelio nos permite seguir trabajando. Qué sé yo. Bueno, ¿cómo estamos, Marcelo? ¿Cómo está el trabajo? Gracias a Dios. Bien, con mucho trabajo, más allá de esto de trabajar de manera remota. Claro. Lo cierto es que cuando comenzó todo esto, yo tuve 2 cuarentenas, porque además tuve que volver a Buenos Aires, porque se iba a aprobar lo que hoy ya es una realidad, que una ley que tuve la oportunidad de redactarla, que es la ley de la exhibición del impuesto a la ganancia a los médicos, a las fuerzas de seguridad y también a las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, bueno, he tenido, le diría, de estos tiempos que va, estos meses que va del año, más de un mes de cuarentena ya me... Y después, nada, tratándome como hacemos todo, me imagino, de encontrar la mejor forma y comprender también esta forma de trabajar de manera remota, en las comisiones, en las sesiones y demás. Uno para, en principio, bueno, Buenos Aires y el AMBA sabemos toda la situación que está en materia de lo que es el COVID, realmente llegando a números más que comprometidos. Entonces, desde ese punto y teniendo la oportunidad de trabajar desde acá, para no voy a decir que todavía era yo el que traiga el bicho para acá, seguro, cosa que no me lo perdonaría nunca. Nada, laburando mucho en los proyectos, que para mí son muy importantes y la verdad que tienen buena consideración hoy en la Cámara de Diputados, así que nada, esperemos que pase pronto esto, ¿no? Que dentro de los activos que tengamos sea, por supuesto, porque esto te deja pasivos que van a ser terribles en materia de todo tipo, en materia económica, además por supuesto también en lo que hace a nuestro afecto. Por ahí nosotros tenemos otra condición, nuestro estatus sanitario, pero en provincias donde realmente está golpeando fuerte, realmente muy doloroso ver que, no sé, los niños no pueden ver a sus abuelos, que no pueden tener relaciones los padres con... La verdad que es una situación muy dolorosa. Tengo la costumbre, le diría, de hablar con gente que muchos años he vivido también en Buenos Aires, he trabajado ya casi 10 años, y así que bueno, tengo gente muy amiga y realmente está en una situación más que difícil, Claro. Eso le iba a preguntar, ¿es usted de las personas que piensan que esto es o salud o economía o hay otra fórmula? No, ambas cosas, definitivamente ambas cosas. El que quiere pensar que solamente esto es salud y estrictamente de carácter sanitario, la verdad que se equivoca. Hoy la salud y la economía van de la mano. ¿Por qué? Porque claramente hay una situación muy difícil, porque hay un letargo en economía, no hay oferta, no hay demanda, inclusive le diría hasta más fuerte que la última crisis que tuvieron los argentinos allá por el 2001, porque hoy prácticamente hay una malla de contención social, en definitiva lo que son las asignaciones, el IFE, etcétera, pero es más complicado esto porque vivimos en una incertidumbre, y cuando uno está en una incertidumbre la verdad es que no sabe lo que va a pasar y provoca miedo, y el miedo paraliza inmediatamente. El nivel de caída de la actividad, le digo, en muchos rubros ha sido prácticamente, en algunos llegando a una escala del 70%. Entonces, las cadenas de pago se rompieron, las pymes prácticamente están al borde del colapso, muchas de ellas ya cerrando la Argentina. De las 854.000 pymes que hay, prácticamente han cerrado casi 150.000. Y guarda que un dato interesante, que acá en Cuyo ya van, y eso que tuvimos, no estamos tan complicados como Buenos Aires, que llevan 150.000 pymes, pero acá prácticamente ya van casi 20.000 pymes que han cerrado las persianas, y vaya a saber si algún día la puedan abrir. Entonces, claramente,
ella al generar el 70% del empleo en la Argentina, hay que cuidarlas y mucho. Por eso es necesario inexorablemente que haya un programa, primero un programa económico que tiene que tener la Argentina, que es fundamental para mostrarle al mundo, para que el día de mañana tengamos inversores, pero además para que dé muestra de confiabilidad. Y entre eso, inexorablemente tiene que haber una ley declarando la economía fiscal, financiera y económica de las pymes. Hay ahí un déficit de la gestión del gobierno nacional, entonces. Hay muchos aristas que, por supuesto, enormes complicaciones que se va a encontrar el gobierno en este momento y la pospandemia, que además hay que ser sincero, es decir, que viene trayendo la Argentina también desde hace tiempo. Pero lo que está claro que, a ver, el tema económico, a ver, la economía es una palabra que tiene la costumbre de meterse y de hacer problemas en todos lados, ¿no? Para bien, no, pero esa es la palabra. Entonces, me da la sensación que hay que generar muestras claras, y en esa muestra clara, bueno, está este tema de lo que significa el tema de generar un buen programa económico. Por eso a veces hay cosas donde el gobierno evidentemente está desconociendo la realidad, esto de querer avanzar sobre expropiaciones como quiso hacer con Vicentín, o esto de generar una reforma judicial tratándose por Zoom, que además, valga la aclaración, en vez de ser creo que en vez de una reforma judicial termina siendo una reforma política por el Consejo con que se quiere constituir, y a través de un decreto la mayoría de los juristas son afines al gobierno. Entonces me parece que esas son las cosas donde la gente está viendo en el gobierno que no está viendo la realidad. La realidad pasa es porque todos los días los argentinos se levanten y tengan un poco más claro lo que va a pasar. Pasa por saber de que estás comprendiendo el problema, que tenés que generar empatía con el otro. Y para eso es necesario no solo una de las partes, necesitamos de toda la sociedad. No hay personas que todo lo pueden, hay pueblos que todo lo pueden. Y en ese sentido hay que hacer un sacrificio en que las partes se ponen de acuerdo. Y los consensos son claros, muy claros tienen que ser. Y en ese sentido es importante el oficialismo y también la oposición, para poder generar consenso. Y el acuerdo realmente, digamos, los acuerdos se cumplan, y en este caso más aún todavía temas tan importantes como se ha hablado de la reforma judicial, por ejemplo. Estas cuestiones tienen que ser muy claras, ¿no? No es oportuno, entonces. De ninguna manera, de ninguna manera. Pero más allá del tema económico, se quieren empezar 46 juzgados, que se tienen que generar además 46 fiscalías, sino por el tema de que esto no es claro, porque, insisto, a ver, ese mismo día que el presidente anuncia esta reforma, y usted ve que, a ver, desde el plano judicial, solamente de los 5 jueces uno se sienta, es porque claramente hay 4 que no están de acuerdo. Y si para colmo se hace un consejo, a ver, que tenga que ver con asesorar los integrantes porque quieren aumentar el número de miembros de la Corte, cuando no es necesario. Hasta el propio presidente, en uno de sus discursos antes de ser presidente, decía muy claramente que no era necesario generar ni tener más miembros, pero lo que sí está claro que elegirlos por decreto, inclusive te habrás dado cuenta, algunos son hasta ex abogados de la expresidenta. Sí. Entonces todo eso no genera consenso, La eso comisión genera asesora. Problema. Sí. Hay una comisión exactamente asesora que va a trabajar en este sentido, pero si son nombrados por decreto, eso de consenso no tiene nada, créanme. Claro. ¿Y cuál es el objetivo que pretende el gobierno nacional con esa actitud? ¿Qué es lo que observa usted? Evidentemente tiene intereses de otro tipo, lo que yo... por eso digo, si se te fija las primeras palabras, que más que una reforma política, de una reforma judicial, esto es una reforma política. Sí. Esto está buscando... ¿Qué pasó en la pandemia? Se mezcló todo y sirvió para ¿qué? Para liberar a presos, o no sé, una cantidad de presos que se han liberado, pero no solo fruto de la pandemia, muchos de ellos eran presos vinculados a causas. Entonces, bueno, estas cosas son las que no tienen que pasar, y menos en estos momentos, porque en este momento tiene que haber certeza, prudencia, donde tenemos que tener una mirada en común. Es verdad que tenemos que tener, entiendo yo, o tratar de pensar en aquellas cosas que podamos generar en común, y dejar por un rato de lado aquellos que van a tener discusiones que ni siquiera van a tener forma, que están vacías, de que sabemos que va a provocar problemas. Lo mismo creo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, se tiene que trabajar sobre temas donde haya consenso. Este es el momento, porque si usted va a haber disenso y genera más incertidumbre a la gente, que es lo que ahora en un principio, bueno, claramente, digamos, son cosas que no van a tener un resultado feliz. Diputado, de todos modos, lo que usted dice son, bueno, cuestiones que habrá que tener en cuenta, pero
¿Usted no cree que hay que hacer una reforma de la Sí, justicia? y yo creo que la mayoría de los argentinos también, pero en estas condiciones, en el medio de una pandemia, si yo digo, hagamos algo importante, puede ser una reforma judicial, la reforma tributaria sin ningún tipo de duda. Bien. Ahora bien, tratar una reforma judicial a través de Zoom, o sea, Internet, a ver si se entiende. Esta reforma, este tipo de reforma, es necesario. Son muy de fondo. Son muy de fondo y hay que hacerla bien porque si no estamos haciendo, tapando, es decir, cuando van parchando, no tienen sentido, termina uno cometiendo errores. Y de la forma que se quiere implementar tampoco, insisto. Esto de hacerlo a través de una... Esto es una... donde por eso sí, uno necesita consenso, sentar a las partes, escuchar a las instituciones. El Congreso está para abrir los oídos, escuchar las instituciones, absolutamente todas, pero más aún aquellas que tienen que ver con este ámbito, es decir, los colegios de abogados, etcétera, etcétera, donde uno puede escucharlo, y eso se genera con relaciones humanas, no con relaciones de Zoom. No sé, por el Zoom es como jugar un partido de ajedrez por televisión, no sé, eso no tiene sentido. Nosotros tenemos que trabajar en algo que realmente genere una expectativa, la justicia. Como todo, usted quiere que vengan a invertir en la Argentina. Claro. Pero por otro lado, viene el presidente y es propia Vicentín. ¿Qué es lo que va a necesitar el mundo después de la pandemia? Lo único que nos puede salvar, porque antes los commodities que teníamos en el año 2001, la soja estaba en 600. En 600 pero hoy tenemos, o sea que si el día de mañana tenemos un rebote, vamos a tener un problema, porque el mundo ya no nos está acompañando para salir de esta crisis, porque además el mundo está en crisis. Pero si le ponemos una expropiación y después queremos que vengan los inversores, a lo que va el mundo va a necesitar que es alimento, porque si ya lo que va a necesitar es alimento después de esto, bueno, y nosotros estamos con expropiaciones, claramente, va a ser poco feliz, le diría, que a los argentinos no vaya bien. Entonces, resumiendo, ¿usted piensa que hay que hacer cuestiones de fondo, como por ejemplo una reforma de la justicia? Pero no en estos tiempos. Claro, No. pero hoy hay que aplicar la energía en otra cosa, digamos, que nos genere mejores condiciones en un programa económico, en el que haya confianza, entender de que los argentinos nos tenemos que poner de acuerdo. La verdad que esto es todo un tema, porque en vez de generar políticas que tengan que ver con insisto, generar una base de sustentación que le dé una aptitud a la gente de mirar esa incertidumbre y reemplazarla por esperanza, ¿se entiende lo que le digo? Y la esperanza es decir, che, una vez se pusieron de acuerdo este señor, que de un partido, el otro señor, que otro partido, el otro señor, partido, y eso es lo que está esperando, un poco de madurez política en estos tiempos. También hay que decir las cosas claras cuando no son, ya como lo estoy diciendo yo ahora, pero me parece que la gente está esperando otra cosa, está esperando, a ver, pongámonos de acuerdo a ver si salimos de este problema lo más rápido posible, con política seria. Bueno, a mí me parece que hoy la economía, lamentablemente siempre hablando de economía los argentinos, pero insisto, nos vamos a encontrar en una situación, no hay oferta, no hay demanda, no hay consumo, es decir, prácticamente va a ser un escenario bastante difícil, yo creo en estos términos, y además con una enorme, insisto, incertidumbre, que deja al desvelo, de alguna manera, todo lo que viene sucediendo en la Argentina. Claro. El déficit fiscal sigue subiendo, está ahora en 26 puntos. Vemos que evidentemente vamos a tener una enorme cantidad de nuevos pobres, y eso va a ser muy doloroso. La mayoría de ellos son de clase media, que están acostumbrados, que lo han educado a la mayoría para salir a laburar todos los días y perdieron su trabajo, perdieron su tiendita. Hay un 83% de las empresas que son microempresas. ¿Qué significa? Un kiosco, que son parte de las pymes, pero es un kiosco. Una verdulería. Esta radio, el señor que tiene en una tienda de la esquina, el de la parte gastronómica y ya no sabe qué hacer. Yo estoy hablando en general de la Argentina, en lo particular San Juan, insisto, está un poco mejor, pero estamos hablando de que gente perdió su... nada. La mayoría de las empresas son familiares. La mayoría de las empresas son familiares. Y de esa, el 98% son pymes, solo un 2% de la Argentina. Acá en San Juan un 90%. Y ahora lo que viene es una economía de donde las pymes tienen que exportar.
donde son 9.500 pymes en la Argentina que bueno, pero que si no le da oportunidades no pueden. Y hoy el sistema financiero, lamentablemente, se pusieron, bueno, el gobierno puso una cifra considerable, le diríamos, pero a veces hay que probar que uno no necesita para que te den el crédito. Tal cual. Y en realidad el que necesita es al que le tienen que dar el crédito. Si vos necesitas un crédito para crecer, para que producir más, para generar fuentes de trabajo, bueno, pero a veces esto es raro. Entonces, le tiene que tirar una mano el sistema financiero al sistema productivo. En ese, discúlpame, Sí, sí. la última cosa, en eso se inscribe esta iniciativa suya que se aprobó, que fue aliviarle el bolsillo a aquellos que están haciendo el esfuerzo en la pandemia con el tema de la excepción del impuesto. De la exhibición del impuesto a la ganancia tuvo que ver mucho porque hay una línea de fuego que son los médicos y demás. Por eso a veces no se entiende porque yo pensaba primero que es poco el monto, 5.000 pesos, Claro. era poco. Pero segundo, que el tiempo, hay un plazo perentorio. Se tuvo que unificar un proyecto cuando hay también una pensión graciable a que persona que fallece por COVID, que esté dentro de este ámbito, de estos tres sectores, y que sea el beneficiario una persona que sea dependiente, su hijo, su familia y demás, que me parece que está muy bien. Pero si usted se fija en lo que pasó en Europa, realmente fue una situación muy dolorosa. Casi el 80% de los infectados fueron todos en las casas de ancianos, donde está el sector más de riesgo. Nosotros le decimos geriátrico, allá le dicen casa de ancianos. Y después vinieron el personal de sanidad, que llegó a un porcentaje extremado. Y el problema es que si vos no cuidas tus recursos, no hay, es decir, se entiende lo que digo, si no son rotativos, son alternativos, te quedas sin personal de salud, es que el que debe cuidar. Por eso a mí me da tanto dolor. Yo propuse en el gobierno en el Congreso, que hubieran transporte exclusivos y gratuitos para el personal de sanidad que tenga trato con COVID, porque ¿qué es lo que está pasando en Buenos Aires hoy, pero hace un mes atrás, y lamentablemente esperemos que nunca nos pase acá, pero también ha habido algunos casos que va una persona lo digo por razón de causa, porque lo sé, que trabaja, que llega con un AMBO y se quiere subir un colectivo y la gente arriba dice no, entonces llegamos a la discriminación en algunos casos. Mire lo que pasó en el caso concreto, un médico amigo mío iba con un barbijo con el nombre de la clínica, ¿no es cierto? Y a él lo dije, fue a una ferretería a comprar y en vez de poder entrar, tuvo que decir, no, lo atendemos a la puerta. Entonces estamos llegando a estas cosas que son los que nos están cuidando, ¿se entiende? Y eso es lo que no nos tiene que pasar, ¿no? Porque tenemos que ponernos el ser humano en el lugar del otro. Nos están cuidando. Es para meter un aplauso, no todas las 8, a las 9 de la noche la persona. Bueno, tenemos que dar el aplauso y le tenemos que ayudar. Marcelo, recién hablabas de la necesidad de la búsqueda de consensos. Acá el gobierno provincial ha convocado al Acuerdo San Juan. ¿Qué opinas de esa iniciativa? El acuerdo implica un diálogo social y por supuesto un contrato verbal de que cada uno tiene que cumplir con la palabra. Lo cierto es que a mí me parece muy sano y muy interesante que el gobierno abra y tenga esa apertura para escuchar y demás. También es cierto que si no se cumplen los objetivos va a generar enormes frustraciones para la gente. Y eso, la verdad, que es lo que hay que tratar de que no suceda. Yo he planteado cerca de 10 puntos en ese sentido e insisto en esto. Las expectativas están. Ahora el tema es que no cometamos ningún error el día de mañana y que realmente muchas de las iniciativas de los distintos sectores se puedan cumplir. Si no, vamos a caer en algo amargo, le diría. Acá un dirigente dijo que en San Juan no hay oposición. Usted fue el último candidato. Yo sabía que ibas a preguntar eso. Bueno, no sé quién fue el dirigente. No, pero más allá de eso, fue el último candidato, Marcelo fue el último candidato a gobernador, es el referente de la oposición. Sí. ¿Está ejerciendo su rol la oposición en San Juan? No le quepa ninguna duda. Bien. ¿Cómo lo hacen? Primero lo que hay que hacer en estos tiempos es darle gobernabilidad siempre a quien conduce. Bien. Porque a mí me ha votado para ser oposición y yo iba no solamente legislar, controlar, pero además hay que proponer, hay que contribuir. Bien. Lo cierto es que no hay que confundir para nada, digamos, yo soy de los que cree que la oposición tiene que decir las cosas de manera firme y clara cuando no está de acuerdo. Que eso te da mucho más autoridad
moral e intelectual también, que cuando uno ve que el gobierno hace las cosas mal, también cuando uno las dice valga la pena. Creo en una oposición de sentido común, de saber de que los extremos insisto, no son buenos. Creo en aquellas cuestiones se pueden plantear con respeto, y creo por supuesto de que en aquellas cosas que están mal, si me va a escuchar decir, y claramente lo que tengo, como le acabo de decir que lo del acuerdo de San Juan, si no se cumple va a generar frustraciones tremendas, o si no se cumple, o si sirvió para, o si es para una foto y nada más. Bueno, lamentablemente eso va a ser algo que nos va a doler a todos, porque nos vamos a entrar en una desilusión. Ahora, si usted me pregunta a mí cómo le parece, qué piensa, yo quiero que al gobierno le vaya bien, porque uno lo que tiene que hacer es colaborar, ayudar, porque si no es inoportuno, no tiene ningún sentido, va a ser como aplaudir con una sola mano, estamos todos en el mismo barco. Este barco, nuestra cuna es San Juan, y San Juan tenemos que entre todos generar consenso para generar política, pero no confunda nunca tibieza con firmeza, no tiene nada que ver, esas son cosas. Ahora, siempre me he manejado, usted me conoce hace cuánto, muchísimo tiempo, yo he sido ya varias veces candidato a intendente y presidente de mi partido y demás, y siempre he sido la misma persona. A mí ponerme otro traje de agarrar y estar tratando como pongo una pala en una rueda a alguien, a mí no me va a encontrar ni ahora ni nunca en ese sentido. Sí me va a encontrar siendo firme, sí me va a encontrar diciendo lo que tengo que decir, pero siempre pensando en la gente. Yo pienso mucho en la gente. No pienso uno en cómo, de qué forma, yo pienso en lo que nos pasa a todos, porque es la manera, de esa manera consigo la política, es resolver los problemas que la gente sola no puede resolver. Y yo voy a donde me llamen para servir, voy a ayudar y voy a provocar que las cosas sucedan, para tener un futuro que nos abarque a todos, ¿no? El año que viene hay elecciones. Sí, eso le iba a preguntar. Hay elecciones legislativas, Sí. No es el mejor momento, a lo mejor No. ahora estamos saliendo de un problema, pero bueno, va a haber que enfrentar ese proceso. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a ir armando? ¿Cuándo Bueno, van a empezar? Yo hoy también voy a utilizar la palabra hace un ratito, no me parece hablar de política en un momento tan ácido, tan complicado, Sí, lo dijo tan recién, delicado, hablar de candidatura es como aplaudir con una sola mano, no tiene sentido. En segundo término ya vendrán esos tiempos. Y tenemos la suerte de que tenemos un espacio que es heterogéneo, que seguramente van a haber varios que tengan ganas de ser candidatos, y está bien que así sea, porque eso nos da la plusvalía de saber que podemos contar con muchas personas capaces de estar en un lugar de ese estilo. Pero mi principal responsabilidad es que todos los que conformaron el Frente con Vos sigan estando dentro de este espacio, porque me da también la tranquilidad de que venimos generando elecciones que, a ver, la última, la de gobernador, hicimos prácticamente la oposición de la mejor de los últimos 20 años, y la de diputado también, sacando casi un 40% en el tema de diputado. Eso nos da más responsabilidad todavía de saber que no es Marcelo Rego, es un equipo de personas. Yo a mí trabajar de manera individual no me gusta, no me siento cómodo y creo que no da resultados. Las sociedades modernas trabajan en las sociedades o aquellos partidos que abrieron un capítulo de trabajar en conjunto, son los que rindieron mejor. Ahora, eso lo dirá el tiempo. Hoy es tiempo de pensar en cómo le mejoramos la vida al señor, insisto, que está en cualquier pyme, el gimnasio, porque creo mucho que nos va a salir de esto justamente de brindarles herramientas para nada, que todo este pasivo que nos dejan, que también nos va a dejar activo, insisto, nos va a dejar activo, y entre esos estos activos aparecieron las figuras de los médicos, los pensadores, los estadistas, van a aparecer los líderes, y que están apareciendo. Yo cuando hablo de líderes no hablo de la política, claro, yo hablo claro. de los líderes de la unión vecinal, hablo a ver, por decirte, del que se puso al hombro y generó algo en el barrio y ¿me entendés? O en el ámbito comercial, desde una cámara. El periodismo ha cumplido una función tremenda, te diría, un eje tremendo, porque si no estamos en la casa, si no encontramos información, y si uno la dice mal, peor, porque la comunica mal también. Entonces, por eso digo, estamos todos metidos en esto. Hay que ver cómo todos salimos. Así Claro. que bueno. Hemos charlado casi media hora.
¿Queda alguna...? ¿Queda alguna pregunta? Ana. Sí, el lunes hay una convocatoria de un sector de la comunidad que no está de acuerdo con esta cuarentena y la pregunta es, ¿quién es el responsable de que haya una parte de la sociedad... Una marcha anticuarentena. Una decimos. marcha anticuarentena que esté diciendo no a esta cuarentena, no es verdad, y otra parte que nos cuidamos y que sí tenemos miedo, que queremos que no nos pase nada? ¿Es la política que se está metiendo en una parte de la salud o es parte de la oposición? A mí me parece muy clara, es lo que hablamos al principio. El gran problema que tenemos es que, a ver, no es el tema, estamos todos en una situación donde evidentemente las restricciones hay que ahora Pero se cambiar hace las una conductas. politización, una Es que de utilización ninguna manera, política porque de la pandemia. esto de las marchas y demás son cuestiones que provoca el gobierno nacional haciendo cosas que no se tienen que hacer en momentos que no se tienen que hacer. Si usted genera y quiere reformar la política por Zoom a través de internet, y la gente va a reaccionar. Si usted quiere levantarse un día y un día empezaban por Vicentín y después otro día comienzan por otra cosa, y bueno, acá un punto tiene que haber. Entonces, la única forma que tiene la gente es expresarse. Yo creo que hay que expresarse, pero con los cuidados normales. Creo que hay que tener paciencia. Es decir, ¿ha visto lo que está pasando? Conducta de personas que te entran por caminos alternativos. Y un día pasamos a ser como Mendoza, que lamentablemente, está el rigor de la ley y los controles en San Juan han sido efectivos, han sido buenos, si no se lo hubiera encontrado, ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta. Claro. Pero lo que digo, que usted tiene 2 artículos en el Código Penal donde establece estas cuestiones, y la gente, es decir, hoy me levantaba y ven que uno venía escondido en un camión, el control lo engancharon, fue efectivo, fantástico. Pero también sé que de un día estamos así, como estamos, que tenemos una condición en San Juan, diría, de excelencia, en virtud de que, gracias a Dios, y además también que se hicieron algunas cosas muy bien en el gobierno, avanzamos. Ahora también es cierto de que si nosotros nos pasa, Mendoza estaba en fase 5 prácticamente, y ahora Volvió para tienen muertos. Jujuy, la misma, estaban por empezar terrible. Ahora está el y gobernador. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, me parece a mí que en esto tenemos que entender de que hay cosas que debemos respetar, pero no hagamos generar cuestiones que tengan que ver, digamos, en momentos que no son oportunos. A ver, estos 2 últimos temas son bien claros, que provocan eso, molestia, provocan en la gente... Usted dice que es una reacción. Por supuesto. Para mí no, para mí hay una utilización política de la pandemia entre un grupo de medios relacionados con el gobierno anterior Pero ¿qué pasa? Que, mire, y la oposición. Insisto en esto. Vuelvo. Hay algunos que pueden pensar de una manera y otros de otra. Nadie le puede quitar las libertades a nadie, la manera de expresarse, porque nacimos, es decir, y crecemos en democracia, pero lo que está claro es que me parece que la definición un poco tiene que ver con la toma de decisiones de temas que no son tiempo de tratarlo. Hoy queremos que vengan a invertir a la Argentina y queríamos clavar la expropiación de Vicentín. ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir a invertir? O con el tema, si no peleamos por la ley de humedales, ¿qué va a pasar con nuestras economías regionales? O con el tema de, es decir, digo claramente, esto de la reforma de la justicia, a ver, son momentos donde eso no hay que hacerlo. Hay que esperar a hacerlo, sí. ¿Tiene que haber una reforma judicial? Sí. En los tiempos que hay que haberlo, pero esto, a ver, si la gente va a salir... Por eso reacciona la gente. La gente lo que está dando muestra es, miren, cuando usted hace una cosa mal, vamos a salir. Y va a provocar este tipo de cosas. Entonces, pero si no hubiera pasado esto, van por algo también. Lo que creo que está mal por ahí, este tema de no entender que hay momentos para algunas cosas y hay momentos para otras, porque la verdad, con esto, a ver, si usted lleva los términos futbolísticos, ni uno llega a este arco y el otro tampoco llega al otro, si va a quedar todo en el medio en la nada. Entonces nosotros tenemos que generar políticas confiables, digo, en materia de lo que es reforma judicial, sí, reforma tributaria, sí, miles de cosas. Usted no me pregunta, mire, el 75% de los argentinos quieren esto, pero en los momentos,
Hay momentos para cada cosa en la vida. ¿sí? Bueno, entonces, de ahí un poco las expresiones. Está muy clarito, sí. me parece que la posición está absolutamente clara. Diputado, bueno, Hay muchos temas más de para- media hora sí, hemos charlado, sí. pero creo que valió la pena, me parece una temática muy interesante. Le agradecemos muchísimo la No, un visita. placer es mío. Muchas Y gracias. no deje venir, no se pierda. No, que me no. Yo estoy para cuando lo necesite. Bueno, un gusto. Vamos sí. a